Y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy es un programa muy especial por varios motivos. El primero es porque seguramente aquí Rodolfo nos va a poner la placa. El Paisajes Culturales cuenta con un auspicio que me parece que es de lo mejor que hay, que es precisamente, ahí lo vemos, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos auspicia Paisajes Culturales. Realmente agradecemos la confianza, ¿no?, que ponen en nosotros. Y vamos a decir algo, esta comisión es directamente definida y elegida por el presidente. Por el presidente de la Nación, que ha designado a Teresa Anchorena, sí, desde que asumió precisamente el 10 de diciembre del 2015 al frente de la Comisión Nacional, y que cuenta con vocales que realmente son un lujo en tema de patrimonio cultural. Ahí ya lo hemos visto a Carlos Moreno, por decir algunos. Pero tenemos que agradecer también la gestión de su secretaria, que es Laura Weber, y de la doctora Nora Gali, que nos han permitido acceder a este auspicio y que realmente lo han hecho de una manera rápida y efectiva como trabaja la comisión. Así que esperamos estar a la altura más de aún semejante ahora. auspicio. Y ahora más aún, ¿no? Como siempre decimos, eso redobla el compromiso. Y para ellos, por supuesto, está abierta este espacio de comunicación todas las semanas para difundir, comunicar, informar en todo lo que tenga que ver con, como decimos, con monumentos, bienes y lugares históricos. Sí, exactamente, ¿no? Porque hace poquito cambió también la ley que rige a la Comisión Nacional, precisamente en el 2015, y muchos por ahí la entienden como la Comisión Nacional de Monumentos y Museos, tenía otro nombre, digamos. Pero bueno, este es el oficial que rige desde hace unos poquitos años. Así que, pero como te decía, hoy también vamos a hablar de Comisión Nacional porque vamos a charlar con una arquitecta sobre paisajes culturales. Así es. Así que por primera vez... ¿Argentinos? Argentinos, sí, ¿O del claro. mundo? Y no, vamos a preguntar. Vamos a empezar por casa, ¿no? Vamos a empezar por casa, pero vamos a saber qué es un paisaje cultural técnicamente hablando, sí. Y se lo vamos a preguntar a la persona que sabe y que está ahí en Comisión Nacional haciendo un proyecto especial, precisamente porque la Argentina tiene paisajes culturales declarados. Esa será una de las preguntas. ¿Cuáles serán los próximos a declarar? ¿Habrá alguno que podemos proponerle? Veremos. ¿Qué características tiene que tener? Sí, claro, ¿no? ¿Cuáles son? Hay varios tipos. ¿Quién puede empujar, ¿no?, a que se declare algo, un paisaje cultural? Así es. Y por eso la convocamos a la arquitecta Adriana Ten-Oeve. Le vamos a preguntar si lo primero está bien dicho su apellido. Ten-Oeve, sí. Se escribe Ten. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Adriana? Bueno, a ver, ¿cómo es tu apellido entonces? Así lo pronunciamos bien. Ahí lo vemos bien escrito, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y se dice? Ten-Huve se pronuncia. Ah, mira que... Me suena alemán. ¿O me suena holandés? No. Holandés. Holandés. Holandés, me ganaste. Muy bien, sí, eso es bien holandés. Bueno, bienvenida Adriana aquí a Paisajes Culturales. Muchas gracias. Bueno, lo primero, a ver, tenemos muchas cosas y lo primero es hablar esto de Comisión Nacional, ¿no? Que nos ha brindado su auspicio, pero ¿cómo está? Antes tenía otro nombre, lo que ocurre que se actualizó la ley de la fundación de la Comisión Nacional, con lo cual se ayornaron algunos conceptos de los cuales después vamos a hablar, básicamente con el tema de... Se incorporaron nuevas categorías que son paisajes culturales, itinerarios culturales, poblados históricos nacionales. Es decir, si vamos un poquito más lento, para que explique un poquito los conceptos, digamos, porque es importante para que el público entienda, ¿no es cierto? Lo que te iba a decir a tu pregunta, primero vamos a responder con respecto a la composición de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Está conformada por su presidenta, como vos bien dijiste, la licenciada Teresa Anchorena, y luego tiene un cuerpo de vocales que son, digamos, personas notables de nuestro patrimonio, donde en reuniones que se realizan en conjunto todas las semanas se analizan todos los temas que tienen que ver, que llegan a la Comisión Nacional en temas relacionados con nuestro patrimonio nacional. Y también después hay un cuerpo técnico, que somos todos nosotros, los profesionales, cada uno tiene a su cargo algunas áreas específicas de desarrollo, pero lo importante que es en la Comisión Nacional se trabaja en equipo, es decir, en esta gestión en particular, la gestión de Teresa Anchorena, que es una excelente gestora y coordinadora, tratamos de tocar y de
digamos, de construir espacios de discusión y de valoración de nuestro patrimonio en forma conjunta, los cuerpos técnicos con, digamos, el sector de asesores y de vocales, ¿no es cierto? Sí, claro, porque como bien decías, hace poquito la ley es nueva, pero la anterior ley era de 1940, ¿verdad? Claro, Por Levene, exactamente. digamos, Exactamente, era una de ley, Busquiazo. y a eso vamos un poco al punto. Ujú, La ley que era de los años 40, ujú, digamos, tenían en ese momento, fue pionera, por ujú. supuesto, pero bueno, tenía una visión del patrimonio más bien monumental. En el año 2015, digamos, se ayorna la ley con estas nuevas categorías de patrimonio que tienen que ver más que nada con estas nuevas percepciones y nuevos estudios que se han realizado en el mundo y acá también con respecto a lo que llamamos la multiescalaridad del patrimonio cultural. Bien, como dice en la imagen, Ujú. sigue habiendo un poquito de retorno, no sé si me escuchás bien. Sí, sí, nosotros te escuchamos Eh, perfecto. ¿Me escuchás bien? Sí, Bueno, sí, sí. que tienen que ver con esa percepción, digamos, del patrimonio en su demostración territorial, si se quiere, Ujú. que involucra a los paisajes, a los itinerarios, a los poblados históricos, ¿no? ¿Esas serían las Todo categorías? esto son como, Ah, digamos, a ver, esta visión del patrimonio, digamos, como en estas diferentes escalas, Ujú. siempre existió, por supuesto, pero, digamos, en este momento se están intensificando estos tipos de estudios que tienen que ver con esta macroescala. Y Ujú. dentro de esa macroescala que va desde el territorio, el paisaje, el medio ambiente también, porque no olvidemos que la variable patrimonio cultural forma parte indisoluble del paradigma ambiental, Ujú. ¿sí? Y entonces, bueno, son los nuevos abordajes que se están realizando aquí y en el mundo de esta escala nueva del patrimonio, ¿no? eso Claro, sería lo novedoso de la ley, claro. la parte de alguna manera que se diferencia, ¿no? Ser más abarcativo, contemplar el Claro. impacto ambiental, ¿no? Exactamente. Y digamos, eso viene ya desde esta visión del paradigma ambiental, ¿Hay ¿no es algún cierto? modelo en que nos hayamos o que se estén inspirando ustedes de algún país particular? Bueno, en general, digamos, los países europeos, el Convenio Europeo del Paisaje, Ujú. Muy bien. más recientemente el ALI en Latinoamérica, Ujú. digamos, son, digamos, lugares donde se está abordando la problemática paisajística. Nosotros siempre venimos un poco a la cola del europeo, ¿no es Ujú. cierto? No olvidemos que acá la preservación del patrimonio, digamos, es una disciplina joven, Sí, comenzó claro. ahora unos 30 Sí, años, sí. 35 años, Ujú. eh, en Europa lleva mucho tiempo Sí, ya, claro. digamos, con este background y entonces, bueno, ellos en general han sido pioneros, me refiero particularmente a España, Italia, ¿no? Ujú. Entonces son lugares que han sido pioneros en esta cuestión del abordaje del paisaje cultural, Y pero, culturalmente sin somos más embargo, parecidos. Sí, claro. Vinimos de allá, ¿no? Claro. claro, Nuestra sí, historia está en los barcos. Bueno, Adriana, entonces, esta idea de salir del monumento aislado, digamos, que fue la primera cosa que se hizo cuando hablábamos de monumentos, y ahora con esta nueva ley que es mucho más abarcativa y que involucra la macroescala, o sea, grandes extensiones que incluyan al territorio y el medio ambiente, nos permiten tener una primera definición entonces de qué sería un paisaje cultural. sí, bueno, están las definiciones de UNESCO, A que son ver, las que todo el mundo conoce, pero lo que podríamos aportar sí, es que el paisaje cultural es en sí mismo una realidad sumamente compleja que está integrada por ahí tenemos la componentes placa, mira, naturales, sí. culturales, tangibles e intangibles, y Ujú. esta combinación configura un carácter especial que identifica al paisaje como tal, y por ello debe abordarse desde diferentes Ujú. perspectivas. Perfecto. Cuando hablamos del paisaje, por supuesto que tenemos que hablar que al haber paisaje hay una mirada, ¿no es cierto? Bien. O sea que el paisaje tiene un significado y un valor estético. Desde el momento, digamos, digamos el paisaje prístino prácticamente no existe en el mundo. Desde el momento que hay una mirada,
existe un paisaje cultural. Si un El río hombre tiene un hace nombre, la ya es cultura. cultural, Entonces, digamos, ¿no? este paisaje, claro, tiene un significado y un valor estético. El paisaje, podemos decir que es la parte visual de un territorio, que es además es un constructo social, ¿sí? Una construcción social, es una representación de la cultura y además tiene un relato. Es decir, existe un relato sobre los paisajes, ¿sí? Entonces, no es solamente el territorio o la paisajística en estado puro, es en esa combinación de la naturaleza humana y de la naturaleza que existe naturalmente, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, y dentro de esta definición, de esta excelente definición que nos has dado, también hay diferentes abordajes en sentido de diferentes categorías dentro de lo que es la definición de paisajes culturales, digamos. Entiendo que a veces se puede dar a lo largo del tiempo, a veces puede ser producto más de la mano del hombre. ¿Existen distintas categorías dentro de la definición de paisaje cultural? Sí, hay categorías que son, nosotros en la comisión, digamos, por ahora, digamos, nos vamos orientando por las definiciones que dicta UNESCO. En realidad, en general, siempre, o sea, se toman esas directrices de UNESCO y se adaptan a la escala local, ¿no es cierto? De todos modos, la ley contempla el paisaje cultural genérico, ¿no? Pero, digamos, si queremos hablar de las diferentes categorías, ¿no? De paisajes culturales, tenemos los paisajes diseñados, que son concebidos y creados por el hombre, podemos decir. Bueno, por ejemplo, eso sería, por decirte un ejemplo, los jardines de Versalles, claro, Central Park en Nueva York. Bueno, esos son digamos, paisajes definidos o diseñados. A nuestra escala local, podemos hablar del Parque 3 de Febrero, en Palermo, que se está trabajando en la declaratoria de paisaje cultural. Hay un equipo que está trabajando con la arquitecta Mónica D'Amico en la declaratoria de todo el Parque 3 de Febrero. También el parque, por ejemplo, un parque que es hermosísimo, el Parque Quirós en la ciudad de Colón, en Entre Ríos, que es bellísimo, no sé si ustedes lo conocen, y que justamente ahora vamos a tener unas jornadas la semana próxima en la provincia donde se va a tomar esta problemática del Parque Quirós porque quieren hacer una intervención para hacer una cuestión deportiva y demás, y bueno, el Colegio de Arquitectos un poco quiere ver qué tipo de intervención se va a hacer, porque realmente es una verdadera joya del diseño paisajístico. Muy bien. Muy bien, entonces otro tipo de paisajes, si me preguntás, son, por ejemplo, los paisajes evolutivos. Esos son los que fueron desarrollándose de acuerdo a cuestiones sociales o religiosas. Por ejemplo, las terrazas de los incas en el Perú, ¿no es cierto? Eso es un paisaje evolutivo. O los arrozales del norte de Filipinas. O, por ejemplo, el paisaje cultural, acá para que lo tengamos más a mano, el paisaje cultural anglo en Fraiventos, que es recientemente declarado, en el año también 2015, como el paisaje cultural industrial, patrimonio mundial, que digamos es un paisaje, está encuadrado dentro de lo que es un paisaje evolutivo. Después vamos a volver sobre ese tema porque nosotros también tenemos un paisaje cultural similar. Eso es una de las preguntas que tenemos acá guardadas. Muy bien, entonces decíamos diseñados, evolutivos, ¿hay alguno más? Sí, después ellos hablan en UNESCO de los paisajes asociativos, ¿no es cierto? Que están relacionados con creencias religiosas en general, o con diseños o con creaciones relacionadas con el medio ambiente. Por ejemplo, los parques de Sajama en Bolivia, es decir, otros parques en Nueva Zelanda. Como categoría, digamos, como una categoría especial dentro de los paisajes culturales, digamos, que se estuvo tratando en una de las últimas recomendaciones de UNESCO sobre este tema, creo que fue en el año 2011, que son los paisajes urbanos históricos. Estos son lo que nosotros a veces llamamos cascos históricos. ¿Sí? Bueno, se entiende por ese, digamos, paisaje urbano histórico a esta zona urbana que es como la resultante de una estratificación histórica. Por capas, ¿no? Como si fueran distintas intervenciones a lo largo del tiempo.
Claro, exactamente. Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos una definición, las 3 categorías que nos da la UNESCO, y bueno, y podemos pasar entonces ahora a la República Argentina. ¿Qué es lo que tenemos, verdad? Sí, a ver, estoy mirando el Power, a ver por dónde andamos. Ahí está, mirá. Este es el que vos hablabas de, ¿no? Del industrial. Sí, si volvemos, bueno, hablamos de, por ejemplo, a ver, la diapositiva 2, que era, bueno, ahí hacemos una definición de lo que es el paisaje cultural, ¿no es cierto? Sí. Luego, hay un tema que también que nosotros lo hemos contemplado en las nuevas categorías que nosotros propusimos, bueno, que están ya en la ley, que es itinerarios, ¿no? En general, digamos, los itinerarios tienen paisajes culturales en ellos, ¿sí? Por ejemplo, el Capañán, que atraviesa varios países, es el camino principal andino, también tiene sus paisajes culturales, ¿sí? Entonces están íntimamente relacionados los paisajes culturales con los itinerarios, ¿sí? Y por ejemplo, el Capañac, bueno, ya es patrimonio de la humanidad, es casi. Sí, exactamente. Se llama Capañac, porque es su versión andina, o el sistema vial andino. Sí. Mal llamado Camino del Inca porque es preincaico también, ¿verdad? Hay cosas que son preincaicas. Sí, se llamaba así, pero eso lo desestimaron y por eso le pusieron Capañán. Exactamente, que va desde la Argentina hasta Colombia. Es Exacto. decir, son varios países por el sistema vial, por los Andes, precisamente el sistema vial andino. Que es algo así también un poco como la ruta de la seda, puede ser, un poco que habla de esto que está en boga, que ha puesto en China. ¿Se lo puede comparar? Bueno, la ruta de la seda es una ruta que tiene que ver más con un sistema productivo, ¿no es cierto? Acá también, porque digamos son los caminos que realizaban todas las, digamos, estas comunidades originarias que en realidad dependían del imperio incaico y que iban trasladándose a través de este camino a lo largo de toda, digamos, el sistema andino de la cordillera de los Andes, ¿no? Perfecto. Así que sí, la ruta de la seda, por supuesto, es un itinerario. Perfecto. Sí, digo, porque ahora está en boga y todos hablan de la ruta de la seda como si fuera turismo, como en realidad tendremos que apostar en estos momentos, especialmente para generar ingresos, ¿no? Para el sostenimiento, para que el patrimonio sea un recurso. ¿Qué opinás, Adriana, de los clubes de remo de Tigre? Te llevo a Tigre, que acá estamos, bueno, en Vicente López. Estamos en la zona norte, lo que se llama. ¿Qué opinás de los clubes de remo? Y el delta, ¿no? El delta, porque esta idea de paisaje. Es uno de los deltas más importantes del mundo. O sea, no tenemos nada que envidiarle a los grandes deltas, ¿no? ¿Qué opinás de esto? ¿Cómo estamos? Sí, que bueno, que Tigre no es solamente el club de remo, es mucho más que eso. Digamos, eso es una etapa del Tigre. Sin embargo, digamos, todo lo que es el desarrollo de este sector, digamos, de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, digamos, tiene que ver también con otra impronta que es productiva, básicamente, con toda la industria que hubo de digamos, del mimbre, también tuvo que ver con todos los edificios de la Belle Époque, que hay muchos, con todo el sistema de las casas de madera, la arquitectura de madera, la arquitectura utilitaria, la arquitectura, digamos, que es mecanizada, que venía como Mecano, que se compraba por catálogo en Inglaterra, sí, ¿cierto? Entonces es mucho más que el club de remo. El club de remo es muy importante, pero es, digamos, una faceta. Cuando nosotros hablamos de los paisajes, por eso, o sea, no es solamente tomar, digamos, hablamos como si decimos nosotros como un palimpsesto, ¿se entiende? O sea, las diferentes capas que van construyendo este paisaje. Y todas son importantes, digamos, y todas tienen su representación. Perfecto. Entonces no es solamente tomar el club de remo, digamos, tiene muchas otras variables sin descartar todo lo que es el patrimonio natural, que es bellísimo, ¿no? Perfecto. El patrimonio como motor de desarrollo, esta es la idea, ¿verdad? Es decir, el patrimonio puede ser, y sobre todo el tema de paisajes culturales, esta es un poco la pregunta que te hago, un gran motor de desarrollo, ¿verdad? Supuesto. Así. Bueno, contanos, en la República Argentina nos decías que tenemos varios. ¿Qué otros más tenemos? A ver. Ya, declarados como paisajes culturales, la verdad que como nosotros, más allá de la quebrada, y ahora te voy a contar un poco más adelante, nosotros hemos declarado, sí, como paisaje cultural, si ves la diapositiva 8,
el Cañadón del Río Pinturas, como paisaje cultural nacional. Esto fue este año, porque lo que estaba declarado era la Cueva de las Manos, y se hizo extensiva. Digamos, se hizo una delimitación de un área del río Pinturas de muchísimo valor arqueológico, digamos, donde están, además de la Cueva de las Manos, por ejemplo, el alero de Charcamata, que no sé si ves, es una inmensidad, una mole con pinturas rupestres, que es impresionante, y se hizo una delimitación de un área núcleo, que eso es lo que pide para la declaratoria de los paisajes, lo que vemos en rojo, un área de amortiguación. ¿Por qué? Porque de nada sirve nosotros declarar digamos, un paisaje si no protegemos el contexto inmediato, para no alterar ese paisaje, ¿no es cierto? Entonces eso también es muy importante. ¿El alero? ¿Dónde está? En la plaza de Santa Cruz. En la Santa Cruz. Claro, lo que vemos ahí en la imagen es esa mancha roja sería el área protegida, y el amarilla sería el área de amortiguación o zona buffer, que le llaman a algunos. Zona buffer. O zona de transición, o áreas de amortiguación. Es decir, funciona como una especie de margen o colchón, como para que lo que realmente hay que proteger no sea atacado, entre comillas, ¿no? No sea alterado. Sí, nosotros lo declaramos paisaje cultural nacional, Cañadón del Río Pinturas, con esas dos áreas, y en el área núcleo se encuentra la Cueva de las Manos, justamente. Que esta es Patrimonio de la Humanidad, y nosotros el área de Charcamata lo declaramos dentro de la que es el área de paisaje cultural como monumento histórico nacional, ¿no? Claro, acá hay algo muy interesante que seguramente vos, Adrián, nos podés explicar e ilustrar. Fíjate que dentro del paisaje cultural, como vos bien decís, hay dentro otras cosas que ya están declaradas en otras escalas, ¿no? Es decir, no solamente tiene que ser una sola vez, o en una sola escala, por ejemplo, de la humanidad nacional, ¿no? Claro, no. O sea, el paisaje, digamos, por supuesto, abarca, como dijimos, un área del territorio que tiene determinadas características singulares, y que además para que exista paisaje tiene que haber, como se dice, una trabazón. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación entre las partes, ¿no es cierto? Esa relación entre las partes es lo que determina este gran paisaje. Ahora, dentro de ese paisaje hay elementos destacables, y esos elementos destacables nosotros, digo, desde la gestión, desde la Comisión Nacional, además de estar protegidos dentro de un área núcleo o un área de amortiguación, los declaramos como monumento histórico. Perfecto. Monumento histórico nacional o sitio arqueológico, lo que fuera. Súper claro. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, después, por ejemplo, tenemos trabajo, lugares que aún, por ejemplo, no están declarados paisajes, te voy a decir, pero que lo ameritan. Por ejemplo, lugares de la Ruta del Barro, me refiero a Catamarca, a San Juan, ahí ves la diapositiva 5, eso es Catamarca, la Ruta del Barro, que es una cosa impresionante. Digamos, estamos en vía de declarar. O, por ejemplo, también tenemos en la diapositiva número 7, el Valle de Uco, en los viñedos, todas las plantaciones de viñedos, con las bodegas que también ameritan ser declaradas paisajes culturales. De eso precisamente estuvimos hablando la semana pasada con Gabriela Santibáñez en Mendoza, y con María Cristina Monfort, porque ahí están las imágenes, precisamente el paisaje vitivinícola lo llaman ellos, ¿verdad? Sí. Que en tu consideración debería ser un paisaje protegido por la Comisión Nacional. Bueno, debe ser una buena noticia para ellos, ¿no? Sí. Para la región Cuyo. Adriana, ¿qué tiempo lleva que algo sea declarado un paisaje cultural? ¿Qué tiempo nos puede llevar? ¿1 año, 2 años, 10 años? ¿Cómo se maneja eso? Mira, en general nosotros en la comisión nos vienen, digamos, siempre nos llegan propuestas de declaratoria, ya sean a través del Congreso de la Nación, a través de la comisión, de alguna comisión del Congreso, de un diputado, de un senador, o a veces nos llegan directamente desde las provincias. Otras veces son iniciativas propias de la comisión que, digamos, por un tema especial de estudio, de investigación, se determina la declaratoria de un paisaje, ¿no es cierto? Ahora, los tiempos, y bueno, digamos,
lleva, digamos, no la conceptualización, porque eso, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Los conceptos, digamos, eso en general se trabaja con la gente de las provincias y demás. Lo que lleva bastante tiempo es la delimitación y después lo que es la gestión de un paisaje cultural, porque muchas veces no está dentro de un mismo municipio, a lo mejor abarca varios municipios en una provincia o inclusive varias provincias, entonces requiere de una coordinación el tema de paisajes. Como ves, el cambio de escala también es con respecto a la normativa y ahí está la complejidad para ponerse de acuerdo desde los planes de gestión de este paisaje, ¿no es cierto? Adriana, se me está yendo el tiempo, la verdad está mucho más que interesante, seguramente te vamos a volver a convocar, pero me gustaría que repasáramos qué es lo que ya está declarado, qué es lo que está en proceso de que puede ser declarado y qué es lo que a tu criterio podría, no está todavía en estudio, pero que también podría incorporarse como declaratoria. Sí. Bueno, lo que está declarado ya lo vimos, es el anero de Charcamata y la quebrada Humahuaca y demás, y ahí paramos, no tenemos más declaratorias de paisajes por ahora que dependan de la Comisión Nacional. ¿Sí? Eso no significa que en las provincias no tengan, por ejemplo, a nivel nacional, en la provincia de donde está, bueno, ahora no me viene a la cabeza, bueno, a nivel nacional tenemos dos. En la Patagonia, a nivel provincial, que es creo que es en Neuquén, a orillas del lago del Neuel Huapi, tienen una declaratoria de un paisaje cultural provincial. ¿Sí? Okay. Entonces, digamos, todavía no llegó al estamento nacional, pero sí lo tienen, por ejemplo, en la declaratoria de la provincia. ¿Sí? Entonces, hay provincias que sí, que tienen sus declaratorias de paisajes, si es que lo tienen en sus ordenanzas, ¿no? Porque, digamos, cada provincia se maneja con sus propias normativas con respecto al patrocinio. ¿Sí? Bien. Me decías que ya tenemos dos nacionales, sí. ¿Qué es lo que está en carpeta que puede llegar a ser próximamente? Claro, próximamente. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, el Bajo Río Chubut, donde están las colonias de los galeses, ¿sí? Que nosotros lo estamos estudiando como poblado histórico nacional, pero que además es un paisaje cultural, porque digamos tiene las capillas, pero no solo las capillas, sino también tiene todas las chacras de los inmigrantes galeses que se asentaron en el río Chubut, ¿no es cierto? Después tenemos también están las aldeas, por ejemplo, en otro lugar, te voy mencionando diferentes lugares, de los alemanes del Volga, por ejemplo en Gualeguaychú, que son muy interesantes porque tienen una cantidad, son paisajes rurales, ¿sí? Que tienen sistemas productivos especiales, tienen unas capillas que son de época que son muy interesantes, templos evangélicos y tienen mucho patrimonio intangible, ¿no? Las fiestas populares de los alemanes que aún se conservan como en el fines del siglo XIX. Y también nosotros estamos trabajando, justamente ahora la semana próxima estamos viajando para allí, en el Bajo Río Uruguay, que ustedes saben que Bajo Uruguay, que va desde Concordia, digamos, hasta el Río de la Plata, hacia abajo, atravesado por el Río Uruguay, que digamos es nuestro límite administrativo y político con la República Oriental del Uruguay. Estamos en la diapositiva 12. Sin embargo, este límite, que es un límite político, no lo fue en su origen. O sea, hay una interrelación muy importante entre ambas orillas y ya desde la época jesuítica te diría que hay caleras y saladeros en ambas orillas. Y referido a el tema, digamos, industrial, fue la cuenca de una de las mayores producciones frigoríficas, ¿sí? Entonces, el pueblo, los que yo les mencioné anteriormente, que es Fraiventos, en Uruguay, declarado de paisaje cultural de la humanidad, paisaje cultural industrial de la humanidad en el año 2015, nosotros tenemos nuestro paralelo en Pueblo Liebig. Nosotros lo hemos declarado como bien de interés histórico industrial, pero estamos ahora hacia ampliar esa declaratoria como paisaje cultural, ¿sí? Como paisaje cultural
que ahí lo estamos viendo, porque realmente tiene muchas similitudes en la diapositiva 13, como lo vemos, entre lo que es Fraiventos, declarado paisaje cultural, y por qué no nosotros acompañar esa declaración de UNESCO, Fraiventos, como lugar asociado a este patrimonio cultural industrial, dado que fue fundado por la misma compañía. Claro, aunque el río nos une, Sí. no nos separa, el río nos une. Sí. Claro. Ese patrimonio. Así es. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, Adriana, te agradecemos muchísimo, muy claros tus conceptos, seguramente te vamos a volver a convocar para cuando haya nuevas declaratorias o estas nuevas ideas que son precisamente esta idea de paisajes culturales, una nueva categoría que puede ser un gran motor del desarrollo. Exactamente. Desarrollo sustentable. Nos acompañó Adriana Tenhove de la Comisión Nacional de Monumentos, de Bienes y Lugares Históricos. Adriana, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Paisajes Culturales. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y Pablo, nos programa? fuimos. ¿Qué Bueno. programa? Bueno, ahora ya sabemos qué es Paisajes Culturales, ¿verdad? Así es, estamos a tono. Estamos a tono. Me parece que no le erramos en definir este programa con este título, ¿no? Y tiene una gran perspectiva y como se dice, tiene como mucha levadura. Esto va a crecer y puede ser un gran motor de desarrollo para nuestro país. Así es. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Prepárate